Shabbat Shalom. Aquí está el More Emerson Aguilar, agradecido con el Eterno que nos da el privilegio, ¿verdad?, de enseñar su palabra, la Sagrada Escritura, la Torá, basado en los profetas, los escritos. Y aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, con el propósito de enseñar y, bueno, aclarando dudas, temas, incógnitas, trayendo a la luz de la Escritura muchas preguntas, muchos temas por aclarar. Quiero agradecerle aquí a mis discípulos. Hoy nos hemos reunido muy temprano para tener este pequeño estudio. Y bueno, hoy han hecho una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y vamos a tocar un tema en el cual el público me ha pedido que lo explique, pero desde un punto de vista académico. Entonces vamos a complacer al público, ¿verdad?, sobre el tema al cual me han pedido. Pero antes de eso, recuerde suscribirse. Suscríbase a nuestro canal Kehillat Yeshua HaMashiach. Creemos que Yeshua es Mashiach. Creemos que Él es el hijo del Adón, de Abacados, del Padre Santo. Y vamos entonces, ¿verdad?, a comenzar dándole gracias aquí a mis talmidín, a todos los que nos apoyan aquí presencial, los que nos apoyan desde forma virtual, los que nos apoyan desde afuera, desde Canadá, los que nos apoyan de diferentes partes del mundo. Un shalom, un saludo para todos. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, con el tema. Vamos directo al grano. Vamos a complacer al público con lo siguiente sobre la pregunta sobre si realmente un ángel, ¿verdad?, se le apareció a María. Esta pregunta me la hacen, pero quieren una explicación desde un punto de vista académico. ¿Ok? Sobre los ángeles. Realmente un ángel se le apareció, un ser celestial resplandeciente, se le apareció a María, la madre de nuestro rabino Yeshua. Ok, esa es la pregunta. Vamos entonces a responder, ya que la pregunta es sobre desde un punto de vista académico. Entonces vamos, ¿verdad?, aquí a empezar. Y esto está basado, ¿verdad?, en Lucas. Allá en el Evangelio de Lucas nos habla, nos relata que el malaj, o sea, el ángel Gabriel, se le aparece a Miriam o María. Se le aparece para anunciarle el nacimiento del Mashiach o de Yeshua o Jesús, como se le dice acá en Occidente. Y vemos que ya todos conocemos, ¿verdad?, esa escena. Todos sabemos la escena. Dice que ella se turbó, pero no me voy a enfocar en esto, sino en lo que me preguntaron. Si realmente un ángel como tal, un ser resplandeciente, se le apareció a María. En eso es lo que quiere la gente que me enfoque. Y ya sé con qué intención me hacen la pregunta, pero recuerde que aquí hay libertad para hacer todas las preguntas que usted desee. Usted puede preguntar cualquier cosa, puede preguntar de todo. Y con gusto, ¿verdad?, aquí estudiamos el tema. Bueno, honestamente, ¿verdad?, escúcheme bien, mis discípulos. Los ángeles no son como siempre los han pintado. Los ángeles no son seres que se aparecen con batas blancas y resplandecientes. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles no son como nos han hecho creer. En la Biblia hebrea los ángeles no son así. En la Biblia hebrea, ¿cómo le explicaría? En la Biblia hebrea los ángeles no existen. Y se lo voy a explicar. ¿Cómo así, More? Se lo voy a explicar. No se preocupe, que se lo voy a explicar de la mejor manera. El asunto aquí es que aquí hay que aclarar algo. La palabra ángel, que en hebreo se dice malaj,
significa en español mensajero. Un ángel es un mensajero. En griego se dice ángelo. Y es lo mismo, es un mensajero. Espero que me esté siguiendo. Ahora, Lucas, que nosotros sabemos realmente que Lucas como tal, ¿verdad? No es el autor de Lucas, pero siguiendo la tradición, se le atribuye a Lucas. Entonces, siguiendo la tradición, vamos a decir Lucas. Y Lucas toma un género literario. Esto que Lucas hace aquí, si usted me pregunta, More, pero si los ángeles como tal no existen en la Biblia hebrea, ¿por qué son mencionados? Porque en este caso a María es mencionado, Gabriel se le aparece, el ser que viene del cielo, enviado desde el cielo. No, denme paciencia, denme un espacio y yo le explico qué sucedió aquí. Bueno, Lucas, ¿verdad? Toma un género literario. Un género literario que esto era común en aquella época, en el primer siglo, en los tiempos bíblicos. Esto era común tomar este género literario. Este género literario se llama el relato de anunciación. O sea, los judíos lo llamaban la forma de la anunciación. Esto era un género literario común entre los judíos. Lucas no fue la excepción. Lucas también utiliza ese mismo género literario. Ese género literario, vamos a mirar en qué consiste. ¿Qué consiste esta forma? Un género literario era un esquema artificial. Era un esquema artificial formado por 5 elementos. O sea que este esquema era algo artificial, o sea, no era algo real. Entonces dirá, o sea que a María, entonces el relato de María es falso. María nunca, ningún mensajero fue a donde María a darle el mensaje de parte de Dios. No, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Y no se preocupe que no lo voy a dejar con la incógnita. Yo le voy a explicar. Claro que sí, María sí recibió el mensaje, claro que sí. El asunto es que Lucas no sabe realmente cómo María recibió el mensaje. Lucas no lo sabe. Entonces Lucas utiliza este género literario que le estoy aquí explicando, que consiste, ¿verdad?, en un esquema artificial formado por 5 elementos. En toda la Biblia usted va a mirar este esquema artificial. Cuando siempre en la Biblia hebrea se cuenta que Dios, ¿verdad?, le anuncia un mensaje a alguien, se toman 5 elementos y esos 5 elementos que se toman son artificiales. Por ejemplo, siempre como primero aparece un mensajero del cielo, que eso es lo que me están preguntando, si es que el mensajero que fue a María bajó del cielo como tal. Entonces, segundo, vemos que la persona se turba, María se turbó. Usted ve que Gedeón y muchas personas que se le apareció un ángel, se turbaron, ¿verdad? Como tercero viene el mensaje. El mensajero da el mensaje de parte del cielo, de parte de Dios. Muchos se hacen la pregunta, como cuarto, ¿cómo es posible? Y como quinto, ¿verdad?, una señal que da el ángel o el malaj. Entonces, vemos que esto es un mensaje artificial. Esto era común en aquella época, contar los anuncios de Dios a una persona. Lo que quiero decir es que María, en Lucas 1:29, realmente María no vio a ningún ángel. María escuchó. O sea, para ser como más específico, un ángel que bajó del cielo. Que es lo que mis discípulos quieren saber aquí. Y es lo que les estoy explicando. Ahora, Lucas construyó este relato, este esquema artificial, usando este género literario, a partir, ¿verdad?, de elementos sacados del antiguo pacto. Entonces vemos que
Esa expresión, alégrate María, esa expresión está sacada del libro de Sofonías, donde dice el Señor está contigo. Esto está sacado del libro de los jueces. Bueno, y vemos que todas estas expresiones o todos estos elementos son sacados del antiguo pacto. Entonces podemos mirar que Lucas toma los elementos de allá. Entonces vemos que Lucas reconstruyó una escena. Por eso, un género literario es cuando yo reconstruyo una escena tomada del antiguo pacto. Entonces vemos este mismo esquema, lo vemos en Abraham, el Papa Abraham. A Papa Abraham se le presenta a Dios, pero realmente Papa Abraham nunca vio a Dios. Bueno, dice que se le presentó a Dios, pero realmente Papa Abraham nunca vio a Dios. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, María entonces no recibió, Moré, ningún mensaje de parte de Dios. No estoy diciendo eso, ¿ok? María recibió el mensaje de parte de Dios, pero ella, en la forma que ella lo recibió, no fue así como está relatado en Lucas. ¿Sí me está entendiendo? Lucas no sabía realmente cómo ella recibió el mensaje. María recibió ese mensaje de parte de Dios, pero el asunto es que Lucas no lo sabía. El mismo Evangelio de Lucas dice que ella recibió un mensaje en su corazón. María siempre resalta que guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea que María jamás tuvo un enviado angelical, pero María, al recibir el mensaje, ella aceptó el plan de Dios y por eso fue una gran mujer. Una gran mujer para hasta el día de hoy en nuestra historia. Ahora, les quiero poner un ejemplo. Cuando el libro de Apocalipsis nos habla de las 7 quejilot, o las 7 sinagogas, o las 7 iglesias, como más se le acostumbra a decir acá en Occidente, siempre vemos la expresión que dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y así vemos, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos mirar algo. Que el ángel se está refiriendo a una persona. Es una persona común y corriente. El ángel no es un ser que bajó del cielo. Cuando ese ángel de la sinagoga, quien es acá en Occidente, tienen un error y dicen es el pastor, el ángel es el pastor. No, es el pastor de la iglesia. No, es el Shaliach Tzibur. El Shaliach Tzibur es el mensajero de la sinagoga. En el primer siglo, el Shaliach Tzibur tenía como función, era el que recibía los mensajes que eran enviados a la sinagoga. Él era el encargado, esa era la función de él. Él era el que los recibía y los hacía notorios en la sinagoga. Esta era la función del Shaliach Tzibur. Entonces vemos que acabamos desde el principio, le expliqué qué significa ángel. Ángel significa mensajero. Eso es todo. Entonces lo que quiero decir para que me vaya entendiendo, que ciertamente a María le fue enviado un mensajero, o sea, un ángel, pero no un ángel que bajó del cielo como tal. Estamos hablando de una persona como el mensajero de la sinagoga. Es una persona común y corriente. El asunto es, que quiero que me entienda, es el género literario que el autor que está escribiendo, el género literario que mete en esta escena. Entonces vemos que cuando una persona rescata a alguien, acá en Occidente estamos acostumbrados a decir, gracias al Eterno o gracias a Dios, Dios envió un ángel. Y fue una persona. Pero fue enviado por Dios. ¿Por qué? Porque te salvó, te sacó de una alcantarilla, por colocar un ejemplo. Vengo yo y utilizo el género literario que era común en la época y digo un ser resplandeciente, un ángel del cielo. Dios envió un ángel que resplandecía como el sol y extendió su mano y me libró. Es un género literario. El asunto es que hay que entender, ¿verdad? El autor, el que está escribiendo, no es lo que yo entiendo en este tiempo, en esta época actual. Entonces el malaj
Los malak son personas. María fue un enviado de Dios, sí, o sea, un ángel. Un ángel es un enviado, un hombre, una persona común y corriente, que fue, eso sí, de parte de Dios. Ella escuchó, ella aceptó el plan de Dios para que se cumpliera el propósito de Dios, y ya conocemos el resto de la historia. Entonces creo que me está entendiendo. Ya sabe, sáquese esa idea de los ángeles con batas blancas, vestimentas resplandecientes. No, esto es un género literario. ¿Ya? Entonces, usted sabe que nosotros, ¿verdad?, enseñamos la Biblia hebrea desde todo punto de vista: académico, científico, arqueológico, hebreo, gramático, lingüístico, de todo punto de vista. Y nosotros creemos, no estoy degradando la Biblia, no estoy diciendo no, sino que hay que entender los géneros literarios que hay en la misma Biblia hebrea. Y creo que me está entendiendo. Entonces, yo creo que hasta ahí no hay problema. Hasta ahí vamos bien. Y quiero aprovechar también para que usted vea, ¿verdad?, siga viendo aquí imágenes de cómo eran las sinagogas en aquel tiempo. En aquellos tiempos, ¿verdad?, las antiguas sinagogas. Entonces ya sabe que el Shaliach Tzibur es el mensajero que recibía los mensajes, no es el pastor como dice acá en Occidente. Era el encargado de recibir los mensajes que eran llegados a la sinagoga, y él los hacía notorio el mensaje que era destinado a esa sinagoga. Esa era su función, eso era todo. Entonces vamos a continuar. Quiero que usted vea esta idea de ángeles o esta literatura. Usted va a mirar aquí y usted va a ver que antes del exilio, mira esta imagen, antes del exilio, usted va a notar y se va a dar cuenta que antes del exilio estaba ausente. Mire los primeros libros, ¿verdad?, Deuteronomio, Jueces, Josué. Mire los primeros libros. Mire que todavía no aparece ni Génesis. Mire que todavía no aparece, ¿verdad? Está primera y segunda de Samuel antes del exilio. Como les he explicado muchas veces, Génesis no es el primer libro que se escribió. Mire que Génesis aparece ahora durante el exilio. Y aparecen los otros libros que usted está viendo aquí en pantalla. Levítico. O sea, nuevamente usted ve que aparece Deuteronomio, pero ya Deuteronomio desde antes ya había sido escrito, pero incluido aquí en la lista. Entonces, ya cuando ellos están exiliados, pero mire que antes del exilio, antes de ellos ser exiliados, allá arribita usted va a ver que dice ausente. ¿Qué está ausente en la Biblia hebrea? Está ausente los ángeles que bajan del cielo, los celestiales, para que me entienda. El infierno, el Satán, bueno, tantas cosas. Entonces podemos mirar post-exilio, o sea, ya posterior al exilio o después del exilio, usted va a mirar que los judíos, su literatura está totalmente influenciada por los persas, y no solo por los persas, por Babilonia, ¿verdad?, por los babilónicos. Entonces ellos traen de regreso de allá del exilio, ellos traen toda esta influencia babilónica, persa, y la traen, esta literatura, la adaptan a la de ellos, a la literatura de ellos. Y entonces cuando aparece en la Biblia hebrea esta idea de ángeles, de seres angelicales, pero realmente no es así. El problema es que, amigo, todo el que lee la Biblia hebrea cree que todo lo que relata la Biblia hebrea es así como tal, como tal literalmente, como está relatando. Entonces realmente no es así. Realmente no es así. Entonces yo creo que esto le está quedando claro. Yo creo que usted está entendiendo en este día
Y creo que ya entendemos, ¿verdad? Sobre el Malaj, el Gabriel. Pero no son seres que realmente, o sea, bajan del cielo, ¿no? Ya esto le quedó claro. Entonces, bueno, amigos, creo que la clase o la explicación, creo que le ha quedado claro, y más con esta gráfica, para que usted vea cómo realmente fue el orden. Cómo fue el orden en que se escribió la Biblia, y no es en el orden como usted la tiene ahora, que está Génesis, Éxodo, Levítico. Ese no es el orden en que se escribieron los libros. El orden verdadero en que se escribieron los libros es este que usted está viendo aquí en pantalla. Este es el orden verdadero de cómo se escribieron los libros y cómo empezó a filtrarse estas ciertas ideas, estas literaturas en el pueblo judío. Entonces, bueno, creo que con esto, ¿verdad? Mis amigos, ya le quedó claro. Siempre le he dicho, la Biblia no está en un orden cronológico como el orden que usted la tiene en sus manos. Ese no es el orden cronológico. Entonces, creo que ya con esto quedamos claros. Y espero que, bueno, hayan disfrutado. Y gracias por sus preguntas, y seguiremos transmitiendo y enseñando las Sagradas Escrituras. Así que, mis hermanos, shalom para todos, paz. Suscríbase y lo esperamos en una próxima transmisión. Shalom, shalom, shalom.